Capítulo 143. Despertar. 6. La concentración y la toma de decisiones eran importantes para sobrevivir. ¿Qué abandonar y qué elegir? Cuanto más racionalmente resolvía un problema, mayores eran las probabilidades de supervivencia. Sin embargo, esta vez no pude hacerlo. Había 3 heridos y una botella de poción avanzada. La verdad era que el mejor curso de acción habría sido dejar que Rodmiller se bebiera la botella entera. Necesitaba revivirlo lo más rápido posible para sacar las demás pociones de la cámara del tesoro. Después, lo correcto habría sido tratarme a mí con una poción de alto rango y darle a Dwalkie la poción avanzada restante. Sin embargo, si hubiera hecho eso, Dwalkie habría muerto. Era difícil tomar una decisión racional. Aunque ya conocía todo eso perfectamente, mi cuerpo le había dado la mitad de la poción a Dwalkie sin la más mínima vacilación. Los dos, por favor, resistan. Salgamos todos vivos de este maldito lugar. Como resultado, toda certeza desapareció. Como no fui capaz de abandonar a Dwalkie, tampoco podía garantizar la supervivencia de Rodmiller. Media botella habría sido suficiente para él si la hubiera recibido de inmediato, pero el problema era que llegó demasiado tarde. En pocas palabras, alto riesgo, alta recompensa. Quería que todo el equipo sobreviviera, así que tomé una decisión irracional que podría haber terminado matándonos a todos. Bebhorn, me acerqué a Rodmiller y comprobé su pulso y respiración. Esperaba que resistiera. Si este hombre moría así, los 5 estaríamos prácticamente condenados. 10 minutos. Después de eso, el asesino de dragones despertaría. En este momento, el único que estaba bien era el enano. Si Kurot no podía detener a Vados, todo habría terminado. Ah, cierto. La cámara de piedra. Bjorn, ¿qué era esa cámara de piedra? Y Kurot, que vigilaba junto a Dwalkie, me preguntó sobre la cámara de piedra que por fin habíamos encontrado tras buscar durante 12 horas en el laberinto. Su pregunta estaba llena de esperanza. ¿Elixir? ¿Poción? ¿Había algo así dentro? Ah, si lo había, lo guardaste, ¿verdad? ¿O era una fuente curativa o algo parecido? Esa cámara de piedra no sirve para eso. Entonces, ¿para qué sirve? Nos esforzamos muchísimo para encontrarla. Tiene que haber algo. Y Kurot insistió, esperando una respuesta concreta. Sabía que lo mejor era no responder preguntas como esa, pero tras una breve pausa abrí la boca. Esa cámara de piedra es una sala trampa. ¿Sala trampa? Sí. Si abres el cofre que hay dentro, regresarás al punto de inicio. Si aquel bastardo y el sacerdote hubieran aparecido al mismo tiempo, había considerado abandonar inmediatamente el plan y utilizarla para regresar al portal y escapar. En esa situación no habría ninguna posibilidad de victoria, hiciera lo que hiciera. Entonces usemos eso para volver. Con eso basta. Y Kurot Murad, vuelve en ti. Aunque regresemos a la torre, nada cambiará. Llegar a la torre no iba a darnos más pociones. Para empezar, regresar era imposible, a menos que planeáramos saquear una habitación vacía. Y dirigirse al portal estando heridos. Eso era suicida. El sacerdote de Karui, que yo creía que había cambiado de clase mediante el poder divino de un sumo sacerdote, probablemente estaría custodiándolo. Ah, claro. El sacerdote. ¿No había un anciano parecido a un sacerdote en su grupo? Vamos a buscarlo. Detente. Por lo que pude ver, debió de ser obligado a seguirlo. Si eso es cierto, detente, y Kurot. ¿Cómo quieres que me detenga? Los dos se están muriendo. Tenemos que hacer algo. El enano gritó, como si estuviera desahogando su impotencia. No hay nada que podamos hacer ahora, respondí fríamente. Lo único que podemos hacer es observar. ¿De verdad, eso es todo? Sí. Los dados ya habían abandonado nuestras manos. Había 3 posibles resultados. Todos sobrevivíamos, todos moríamos, o algunos sobrevivían mientras otros morían. Cada minuto y cada segundo pasaban como una eternidad. Finalmente, Dwalkie recuperó el conocimiento. Ese hombre, ¿qué pasó? Dwalkie. No hables. Sí, quédate quieto. En cuanto Rodmiller despierte, toma la poción. Mientras nos escuchaba hablar nerviosamente sobre él, Dwalkie volvió a preguntar. Ese hombre. ¿Qué pasó con él? Como si aquello fuera más importante que su propia vida, fue lo único que preguntó al abrir los ojos. Lo pensé un momento. ¿Debía decirle la verdad? No necesité mucho tiempo para decidir. No está muerto. Oh, pero gracias a ti, el peligro inmediato ya pasó. Déjanos el resto y descansa. No puedo hacer eso. Dwalkie negó desesperadamente con la cabeza.
El tiempo se está acabando. ¿No me escuchaste? Cuando Rodmiller despierte, la poción, esto no es algo que pueda tratarse con una poción. Hubo un instante de silencio tras esas palabras. Y yo acepté los hechos con calma. Ya veo. Todavía no sabía exactamente qué había hecho Dwalkie. Sin embargo, era quien mejor conocía su propia condición. Y si Dwalkie, que deseaba vivir más que nadie, decía que aquello no podía curarse, no tenía sentido negarlo. ¿De qué estás hablando? Es una poción avanzada. Te tiene razón. Tú también sabes lo que es esta cosa. Así que deja de decir cosas extrañas. Señorita Karlstein. Dwalkie abrió los ojos y nos observó. Ikurod, Ibhorn. Solo pronunció nuestros nombres. Pero después de haber visto tantas muertes durante mi infancia en hospitales, entendí perfectamente lo que estaba a punto de hacer. Dímelo. Yo se lo transmitiré a Rodmiller. Gracias. Era la llama de una vela cuyo fuego se había consumido. Como si quisiera dejar algo atrás en este mundo. Como si quisiera ser recordado. Brilló con más intensidad que nunca en sus últimos momentos. Tengo algo que decirles a todos. Pronto, el temblor en la voz de Dwalkie desapareció. Su madre amaba el mar. Aquella cosa desconocida que jamás había visto y que solo conocía por historias. Deseaba verlo al menos una vez en su vida. Cuando era joven no podía entenderlo, pero al crecer llegó a comprenderlo. Hay cosas que anhelas porque no puedes tenerlas. Existían cosas así en el mundo. Porque eran desconocidas. Porque eran cosas imposibles de poseer. Por eso brillaban aún más intensamente. Ustedes eran eso para mí. Había tenido suerte. Muchísima más suerte de la que merecía. Conoció buenas personas y exploró junto a ellas. Hablaron mucho y se consolaron mutuamente. El vacío que él pensó que permanecería vacío finalmente se había llenado. Por eso tenía que decirlo. Gracias a todos por haber sido mis compañeros de equipo. No lo había dicho antes por vergüenza. Eran palabras que siempre había pospuesto para más adelante, pero que quedarían enterradas para siempre en su corazón si no las decía ahora. Deslizó la mirada. Dwalkie observó al frente con ojos nublados. No. No digas eso. ¿Eh? Dwalkie, por favor. La mujer que amaba estaba llorando. Eso no era lo que quería. Deslizó la mirada. Giró los ojos hacia un lado. Un querido amigo lo observaba sonriendo. Yo también, estoy agradecido de que fueras mi amigo. De que te unieras al grupo que formé. Estaba agradecido por la forma en que Ikurod sonreía tras aquella barba temblorosa. Y también se sentía culpable. Le había prometido visitar la herrería algún día. Ahora no podría cumplir esa promesa. Deslizó la mirada. Volvió a girar los ojos. Rió Dwalkie. El último era un rival y el tipo de compañero que siempre había anhelado. A diferencia de él, que era un cobarde, Bjorn era un guerrero que luchaba hasta el final y protegía a todos. Lo observó con calma. Me disculpo. Te malinterpreté. Eras un mago y un compañero mejor que cualquier otro. Y la decisión que tomaste fue heroica y noble. Lo decía un hombre que siempre era tacaño con los elogios. Un guerrero que nunca pronunciaba palabras que no sintiera realmente. Fue un honor luchar a tu lado. Aquello fue abrumador. Y, de alguna manera, también reconfortante. Por primera vez en su vida, estaba siendo reconocido. Un gran guerrero, alguien que vivía como un héroe de las historias, le estaba diciendo que había sido un honor conocerlo. Incluso un medio mago como él había dejado su propia huella en una página del viaje de aquel guerrero. Con eso, podía morir en paz. Sí. Debería poder hacerlo. Pero ¿por qué estoy? Estaba enfadado. Era injusto. Daba miedo. Era desesperante. ¿Por qué? Eso era la muerte. Ser borrado de la siguiente página de la historia de alguien. ¿Tienes algo más que decir? Si lo deseas, nos apartaremos. Poco después habló el guerrero. Solo entonces Dwalkie comprendió por qué se sentía así. No. Dwalkie. No mueras. Por favor, sí. Había personas en el mundo que brillaban. Para él, Misa era una de ellas. Y todavía no le había dicho esas palabras. Esto debe de ser egoísmo. Intentó apartar aquella codicia de su corazón. Después de esto no tendría otra oportunidad para decirlo. Pero precisamente por eso debía tragarse esas palabras. El viaje de ella no terminaría hoy. No quería convertirse en una sombra oscura que la persiguiera el resto de su vida. Si realmente hacía esto por ella, entonces esa era la decisión correcta. Así que Dwalkie abrió la boca. Bjorn. ¿Tienes algo que decirme? Sí. Las palabras eran lo único que una persona que se marchaba podía dejar atrás. No eres una persona evasiva.
Deja de apartar la mirada y enfréntalo de frente. El guerrero no preguntó nada. Debía de haber comprendido lo que Dwalkie quería decir. Era demasiado inteligente y sabio para ser llamado simplemente un bárbaro. Respóndeme. De acuerdo. Dwalkie, que por fin había recibido una respuesta, sonrió desde el fondo de su corazón. Ese era todo el tiempo que le quedaba. De repente, los ojos del guerrero se volvieron fríos. Ha despertado. El corazón que se estaba apagando volvió a latir. El asesino de dragones, Regal Vagos. Aunque había luchado contra él al precio de su vida, era un enemigo que Dwalkie no había logrado derrotar. ¿Pueden ganar? No te preocupes. Definitivamente regresaremos a casa con vida. Con esas palabras, toda la ansiedad de Dwalkie desapareció. También desapareció el miedo de que su muerte terminara siendo inútil. Si un guerrero tan digno de confianza decía eso, entonces debía ser verdad. Ya podía soltar todas sus cargas. Deslizó la mirada. Cerró los ojos. Los sonidos se apagaron y la oscuridad a su alrededor se hizo más profunda. Mientras su mente se iba volviendo cada vez más tenue, pensó. Si hubiera vivido una vida heroica, una vida que terminara registrada en un libro, aunque fuera corta, ¿cuál sería la última frase escrita sobre mí? Una posibilidad bastante plausible apareció en su mente. Tal vez no fuera una descripción muy apropiada para el final de un mago, pero tampoco estaba mal. Riolouard Dwalkie, el mago del equipo medio tonto, tras proteger a un preciado compañero del miembro de Hércules y asesino de dragones Regal Vagos, murió valientemente en combate. Logro desbloqueado condición. Primera muerte de un personaje compañero. Recompensa. Aumenta permanentemente tu estadística de espíritu en +1. No existía ningún paraíso al que escapar. Desde el momento en que descubrí la identidad de ese bastardo, el asesino de dragones Regal Vagos, esa idea se había afianzado cada vez más en mi mente. Era miembro de Hércules, una organización que incluso despreciaba al rey. Aunque no nos hubiéramos presentado formalmente, no le resultaría difícil encontrarnos. Y si quería vengarse, la ciudad tampoco sería un lugar seguro. Había ideado un plan para eliminarlo aprovechando el efecto de guardián del equilibrio. Llegué a la conclusión de que, si no acabábamos con él ahora, nunca tendríamos otra oportunidad. Pero ¿cómo terminó todo esto? ¡Tum! Mi corazón latió pesadamente. Mi nuevo plan había fracasado. Habíamos luchado. Pero no había podido salvar a todos. ¡Tum! Incluso cuando luchaba con todas mis fuerzas, no existía ningún paraíso esperándome. Y no era porque no lo supiera. Simplemente, un lugar así nunca había existido en ninguna parte del mundo. ¡Tum! A diferencia de mi corazón, que seguía latiendo en silencio, el de ese tipo ya no latía. Ikuro, debes prepararte para luchar. Lo sé. Me puse de pie usando la maza como bastón. Los que quedaban atrás todavía tenían cosas que hacer. Tomé aire profundamente y observé el pasillo. Aquel bastardo estaba saliendo del interior del capullo, que se había abierto como los pétalos de una flor. Era hora de poner fin a esta sangrienta batalla. Capítulo 144. La gran herencia, 1 Tum. Regal Vagos abrió los ojos al escuchar el latido de su corazón resonando en su cabeza. Todo a su alrededor estaba oscuro. Su cuerpo no se movía y podía sentir una sustancia viscosa pegada a su piel, como si hubiera estado encogido dentro de líquido amniótico. Al final terminé usando esta habilidad. No sentía que hubiera sido un desperdicio. Si le hubieran atravesado la cabeza en lugar del corazón, sin importar quién fuera, habría muerto sin duda. Solo tenía una pregunta. ¿Cómo habían llegado las cosas hasta este punto? Le recordó una conversación que había tenido una vez con un antiguo compañero de equipo, antes de abandonar los principios celestiales y poner una terrible maldición sobre su cuerpo. ¿Quieres saber por qué pierdes dinero cada vez? Porque solo apuestas y supes la apuesta lo necesario en cada ronda. Incluso cuando necesitas una gran victoria. Por supuesto, los juegos de cartas y las batallas eran diferentes. Sería absurdo aplicar aquellas palabras literalmente a su situación actual, pero el contexto era similar. Hasta que las 5 cartas estuvieran reunidas en una combinación completa, el vencedor seguía siendo incierto. Tum. En pocas palabras, había sido una falta de determinación por su parte. Había llegado hasta allí renunciando a cosas una tras otra. Renunció a casi un año de su vida buscando el objeto que necesitaba. Cedió y utilizó el habla de dragón. Aún así, aquellos bastardos persistentes no se rindieron. Blandió la espada dragón varias veces, aunque eso significara necesitar al menos un año de recuperación. Y ellos siguieron resistiendo. Ahora incluso había usado segundo corazón. ¡Tum! Por fin Vagos lo admitió. Había subestimado al enemigo. Y como no había apostado todo para enfrentarlos como rivales dignos, las cosas habían llegado hasta este punto.
Tum, tum, tum. El corazón regenerado aceleró sus latidos y la luz regresó a sus ojos. Se limpió la mucosidad que cubría su cuerpo y se puso de pie. Al otro lado del pasillo estaba el bárbaro. Ya caminaba hacia él con un agujero en los pulmones y sangre roja goteando de su boca, sin siquiera recibir apoyo del guerrero enano que tenía al lado. Paso. 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 Avanzaba desesperadamente con un único objetivo: matar a su enemigo. Deslizó la mano. Vagos soltó la daga de su cintura y reconsideró su plan. La maldición sobre su corazón causada por el habla de dragón se había curado parcialmente. Los restos de la maldición seguían allí, pero su capacidad física había regresado hasta cierto punto y también podía volver a utilizar ese poder. Eso no habría sido posible de no ser por la característica distintiva de los hombres dragón. Su fuente de poder estaba en el corazón. Aquello también era inesperado para él. Era la primera vez que utilizaba segundo corazón. Quizá podía llamarlo un feliz accidente. Gracias a ello, sus probabilidades de victoria eran mucho mayores. Paso. Paso. Por supuesto, sus oponentes también parecían haberse recuperado del agotamiento del alma. Pero eso no cambiaba nada. Solo tenía que derrotar al guerrero enano. Ni siquiera aquel bárbaro podría detenerlo por sí solo con un cuerpo tan herido. O eso pensó, hasta que vio sus ojos. Es como mirar a algún tipo de dios inmortal. En lugar de una daga, Vagos tomó la espada larga arcana. Debido a los restos de la maldición que permanecían en su corazón, un dolor insoportable recorrió su cuerpo en cuanto la empuñó. Instintivamente comprendió que usarla allí podría significar que jamás volvería a utilizar ese brazo. No. Estaba completamente seguro de ello. Pero si quiero matar a ese maldito bastardo persistente, tendré que arriesgarlo. Renunciar a un brazo para matar a un enemigo y sobrevivir. Ven, bárbaro. Había decidido apostarlo todo. Avancé dando pasos tambaleantes. Ikurod estaba a mi lado y detrás de nosotros venía Misa, que insistía en seguir luchando por sí misma. Buena elección. El enano lo dijo como si estuviera preocupado por Misa, pero esa no era la única razón. Rodmiller todavía no había despertado. Si se levantaba, alguien tendría que sacar las pociones de la bóveda del tesoro y lanzárnoslas desde atrás. Así que ese hombre mató a Dwalkie. Ikurod, mantén la calma. Si mueres, todos estaremos acabados. Lo haré. El enano intentó tragarse la rabia que ardía dentro de él. Debía de ser muy consciente de lo importante que era su papel en ese momento. Paso. Paso. Seguimos avanzando y reduciendo la distancia con nuestro enemigo. No pasó mucho tiempo antes de que pudiéramos ver claramente nuestras expresiones. No había necesidad de largas conversaciones. Ven, bárbaro. Vagos nos observó sosteniendo otra vez la espada larga arcana, como si aún no se hubiera cansado de aquello. Maldita sea. ¿Qué significaba que pudiera sacarla y usarla cada vez que la necesitara? Las maldiciones llegaron hasta mi garganta, pero no había tiempo para escupirlas. Dash. Cuando no nos movimos, el bastardo corrió hacia nosotros. ¿Pero qué era esto? No era comparable a nuestro primer encuentro, pero se movía más rápido que la última vez que lo vi. En otras palabras, su cuerpo se había recuperado bastante. ¿Pero cómo? Estaba seguro de que sus heridas no eran temporales. Las sorpresas desagradables empezaban a aparecer desde el principio. Corte. El escudo de Ikurod fue atravesado como si fuera tofu mientras se colocaba frente a mí. Yo apuñalé a Vagos con la maza convertida en lanza y lo obligué a retroceder. Luego entregué el escudo de Litinum a Ikurod sin ninguna duda. Usa esto. Mi escudo tampoco estaba en perfectas condiciones, pero juzgué que seguía siendo mejor que una rodela de acero. Cac cac cac. Los ataques posteriores de Vagos se clavaron profundamente en el escudo. Fue reparado de inmediato gracias a restauración de emergencia, pero Ikurod no podría usar esa habilidad una y otra vez, ya que el agotamiento del alma acababa de terminar. Nada está saliendo según el plan. El bastardo despertó antes de lo esperado. Y además de su corazón, otras partes de su cuerpo también se habían curado. Incluso estaba usando habilidades que antes no podía utilizar. Regal Vagos ha lanzado aceleración de alto nivel. Como si ignorara las leyes de la física, su espada parecía cortar el propio tiempo. El enano eligió esquivar el golpe en lugar de bloquearlo, pero no conseguiría alejarse lo suficiente. Por eso sacrifiqué mi brazo izquierdo, que de todos modos ya no tenía escudo. Explosión de carne. Mi brazo extendido explotó en docenas de trozos de carne, pero Vagos no retrocedió. CHHHHHH.
Cubierto de sangre ácida y gruñendo de dolor, continuó el movimiento de su espada. La hoja se hundió profundamente en el muslo de Ikuruar. Smack. La maza de guerra del enano impactó en su mandíbula a pesar de todo. Vagos se tensó, señal de que el golpe sí le había hecho daño. Aproveché al instante, me lancé hacia adelante, lo agarré del hombro y rodé. Explosión de carne. Metí mi brazo izquierdo, que ya se había vuelto inútil, dentro de su boca abierta y lo hice explotar. ¡Ah! ¡Ah! Gritó mientras me empujaba lejos y, al mismo tiempo, me clavaba la espada directamente en el cuello. ¡Crash! Una botella de vidrio golpeó la parte posterior de mi cabeza y se rompió, derramando su contenido. Tu cuerpo se está regenerando rápidamente debido al efecto de recuperación avanzada. Ese dolor era el de una poción avanzada. Espera, eso significaba que Rodmiller había sobrevivido. Retrocedí mientras apartaba esos pensamientos fugaces. ¡Stop! La espada salió de mi cuello, dejándome mareado. Este hijo de puta no me concedía ni un segundo de descanso. ¡Muere! La espada atravesó mi abdomen y desgarró mis intestinos en un instante. Tomando una página del libro del enano, di un paso adelante y clavé la lanza corta en él. ¡Tac! Vagos sacó apresuradamente su espada y amplió la distancia. Yo activé gigantificación sin la menor vacilación. ¿A dónde demonios crees que vas? Le clavé la lanza en el hombro y escupí una fuente de sangre. Sin embargo, parecía que este bastardo también había venido preparado para una ronda de muerte súbita. Dio un paso adelante y volvió a blandir su espada. Ya era demasiado tarde para esquivarla. Agarré la hoja con mi brazo destrozado. Los dedos sin carne fueron cercenados y la espada se detuvo al quedar atrapada en el hueso de mi muñeca. Tu HP está por debajo del 20%. Todas las estadísticas de resistencia y aguante han aumentado debido a la habilidad pasiva Camino de los Héroes. Era el efecto combinado de piel de hierro y Camino de los Héroes. Levanté la lanza corta clavada en su hombro y la retorcí, pero él también resistió, aplicando más fuerza a la estocada de su espada. Comenzó una lucha de fuerza. Por desgracia, él fue el vencedor. Regal Vagos ha lanzado hoja divina. Su espada comenzó a brillar con una luz blanca y cortó en diagonal hasta mi codo. ¡Bum! Mi brazo cayó al suelo todavía bajo el efecto de gigantificación. Incliné el muñón para que una lluvia de sangre ácida saliera disparada hacia su rostro. CHHHHHH. Ah. Oh, bastardo con tan poca tolerancia al dolor. ¿Cómo te atreves a resistir tanto? Tu poder del alma es insuficiente. Gigantificación ha terminado. Debido a la falta de poder del alma, mi cuerpo volvió a su tamaño normal en apenas unos segundos. Como resultado, sus pies, que habían quedado suspendidos en el aire, tocaron el suelo nuevamente. Dash. ¿Había subestimado la determinación de este tipo? En lugar de retroceder, Vagos volvió a lanzar una estocada. Maldita sea. ¿Es que un aventurero del 9º piso no conocía el miedo? ¿Por qué era tan bueno luchando a corta distancia? A este paso me atravesaría la cabeza. Rápidamente giré el cuerpo para esquivar y retrocedí. Como resultado, perdí el pincho, la lanza corta que antes había sido mi maza. Para empeorar las cosas, dejé de curarme. Estamos jodidos. Incluso una poción avanzada tenía sus límites. Y ni siquiera había podido beberla. Me la habían derramado encima. Con un brazo arrancado y los órganos destrozados, mantener siquiera mi estado actual era una lucha. Mi victoria. Vagos corrió hacia mí. Realmente parecía desesperado. Ya podía imaginar el peor desenlace posible. Una muerte inevitable. ¿Y qué? No tenía ninguna intención de rendirme y aceptarla. Observé su espada con los ojos bien abiertos hasta el final. En cuanto se acercó, rodé hacia un lado. Sin importar que quedara indefenso ante el ataque siguiente, era mi mejor opción. ¡Bum! Rodé por el suelo y aproveché el impulso para volver a ponerme de pie. Justo a tiempo para ver cómo la espada larga arcana llenaba mi campo de visión al dirigirse hacia mí. Pero entonces, como si una fuerza invisible lo hubiera agarrado por el cuello y tirado de él hacia atrás, cayó de espaldas. ¿Cómo demonios había pasado eso? Cuando levanté la vista buscando una respuesta, vi al anciano vestido con túnicas negras de sacerdote de pie a lo lejos. Viejo. ¿Qué estás haciendo? Gritó Vagos. Ludwig cerró los ojos y los oídos. Pero aún así, por los sonidos que escuchaba, era evidente lo desesperadamente que estaban luchando. Así que no van a huir. Protejan a Dwalkie. Al principio había sido doloroso observarlo.
Pensaba que resistirse inútilmente solo conduciría a una desesperación y un sufrimiento aún mayores. ¿Por qué demonios ellos? A medida que aquella lucha desesperada continuaba, Ludwig se encontró haciéndose la misma pregunta una y otra vez. Esto es nuestro. ¿Por qué no se rendían? No. Palkie. No mueras. Por favor. ¿Por qué rechazaban lo inevitable y se aferraban ingenuamente a la esperanza? No. Incluso así, ¿por qué? ¿Pueden ganar? No te preocupes. Definitivamente volveremos a casa con vida. ¿Por qué podían seguir brillando con tanta intensidad? La respuesta era simple. Porque eran fuertes. A diferencia de él, que no tenía el valor de cargar con los sacrificios necesarios. Ludwig también lo sabía. Por mucho que esperara, el día que deseaba jamás llegaría. Regresar a la ciudad junto a su nieto, ese brillante futuro nunca había existido. Simplemente no había tenido el valor de aceptarlo. Que la bendición de la estrella del crepúsculo me guíe. Ludwig hizo una breve señal de la cruz. Sus ojos estaban abiertos. Ya no temblaban de miedo. Simplemente observaban al frente, más decididos que nunca. Seguiré tu voluntad. De los tres dioses, la diosa de las estrellas, Readlas, gobernaba las aventuras y el destino. Como alguien que una vez la sirvió y la siguió, ¿cómo podía considerar aquello una simple coincidencia? Ante un hombre que había renunciado al valor, habían aparecido estos aventureros que abrazaban una luz tan brillante. Era la bendición final otorgada a esta oveja perdida. Aunque quizá nunca sea acogido en tu abrazo, el anciano miró al vacío y gritó. Carrie, me ofrezco a ti. Ante esas palabras, el caprichoso dios soltó una carcajada de júbilo, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. No había forma de que no supiera lo que Ludwig intentaba hacer. ¿Qué deseas? Envíame allí. Tu nieto no será salvado. Su corazón vaciló ante esas palabras. Pero, al mismo tiempo, estas aliviaron parte de su debilidad. Abandonó cualquier pensamiento de compromiso. Ya era demasiado tarde para hacer retroceder el reloj. No importa. Después de todo, había aprendido de un joven mago que conoció en un laberinto que cualquiera podía ser heroico y noble, si realmente así lo deseaba. Capítulo 145. La gran herencia. 2. El antiguo dios maligno Carrie, a diferencia de los otros tres dioses de este mundo, exigía a sus subordinados pagar un precio inconmensurable. No otorgaba sus dones con generosidad y, en cambio, solo cumplía deseos desesperados sin distinguir entre el bien y el mal. El pago ofrecido solo tenía que ser suficiente. Ni más ni menos, exactamente lo necesario. Lo permitiré. En el momento en que finalmente escuchó la respuesta que había estado esperando, el brazo de una bestia atravesó el espacio mismo, para arrancarle un brazo a Ludwig. Cuando volvió en sí, estaba de pie en un lugar que antes solo había estado observando. Sin duda, este era el poder de un demonio, especialmente porque siempre había un precio que pagar. Mi victoria. Justo en el momento en que había tomado una decisión, la batalla desesperada estaba llegando a su fin. Ludwig extendió la mano con urgencia, y eso fue suficiente. Lo tomaré. Ni siquiera tuvo que explicarle al dios maligno qué era lo que quería a cambio. Viejo. ¿Qué estás haciendo? El cuerpo del asesino de dragones, que había lanzado su espada contra el guerrero bárbaro, salió despedido hacia atrás al encontrarse con una feroz resistencia. Rask. Ambas orejas de Ludwig fueron arrancadas, un sacrificio permanente al dios maligno que no podía curarse con ningún poder divino ni poción. Un dolor abrasador lo recorrió, imposible de comparar incluso con ser consumido por las llamas. Sin embargo, Ludwig solo pensó en una cosa. Sí, esas personas también están luchando soportando un dolor como este. Viejo. Cúrame. Ordenó el asesino de dragones, con una luz negra emanando de sus ojos. Contra su voluntad, el cuerpo de Ludwig se movió como si estuviera poseído. Más que por la amenaza hacia su nieto, cuya alma estaba en posesión de vagos, esto se debía a uno de los poderes sobrenaturales de vagos: subyugación. Mientras esa habilidad maldita lo mantuviera atado, Ludwig no podría resistirse a sus órdenes. Contaré hasta 10. En el instante en que las enormes garras de la bestia le arrancaron el brazo restante, su cuerpo dejó de avanzar contra su voluntad. Pero aún no era suficiente. Todavía había muchas cosas que deseaba y mucho que podía ofrecer. Piernas, ojos, corazón, pulmones, cualquier cosa serviría. Entregaría cada parte de su miserable cuerpo, que ya se acercaba a su final, si eso podía ayudar a los jóvenes héroes en su camino.
Incluso renunciaría a la esperanza de terminar su agotadora vida y descansar en sus brazos. Dame la fuerza para matar a ese hombre. Ludwig habló, y el dios maligno respondió. Imposible. No era una negativa. Era simplemente que, por mucho que valorara el sacrificio voluntario, el pago que Ludwig ofrecía no era suficiente. Sin embargo, Ludwig apartó cualquier decepción persistente. Esto era diferente de la resignación que había sentido cada día durante años. ¿Acaso no había renunciado hacía apenas un instante a esperar lo imposible y decidido a hacer todo lo que estuviera en sus manos? La cantidad de libertad que el dios maligno le había concedido era de apenas 10 segundos. No había tiempo para hundirse en la desesperación. Entonces déjame protegerlos. Ludwig habló una vez más, y el dios maligno se rió. Lo permitiré. Los brazos de la bestia surgieron de la oscuridad, despedazaron su cuerpo y se lo tragaron. El alivio de escapar de una situación cercana a la muerte fue momentáneo. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Cómo había llegado hasta aquí el sacerdote de Karui desde un lugar que estaba a 4 horas de distancia? ¿Y por qué querría dañar al asesino de dragones? ¿Podría todo esto formar parte de otro plan? Viejo. ¿Qué estás haciendo? Por la expresión del asesino de dragones, no parecía ser así. En pocas palabras, esto también era una sorpresa para él. Sin embargo, era difícil verlo como algo positivo. Viejo. Cúrame. Una luz negra comenzó a brillar en los ojos de Vagos mientras el sacerdote retrocedía tambaleándose, incluso dejando caer su espada. Era obvio de qué se trataba. Subyugación, la habilidad de la esencia de rango 3 que poseía Vagos. Era una habilidad absurdamente poderosa que permitía al usuario absorber las almas de los muertos para aumentar sus atributos y que, aunque tenía ciertas condiciones de uso, también le permitía esclavizar a un objetivo vivo. Paso. Pronto, el sacerdote avanzó como si estuviera poseído. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, su brazo restante fue arrancado mientras aparentemente ofrecía un sacrificio a un dios maligno oculto en la oscuridad. Paso. El sacerdote dejó de caminar. Terrorífico no era una palabra lo suficientemente fuerte para describir su aspecto. Parecía que unas bestias le habían arrancado de un mordisco las 2 orejas y ambos brazos. Sin embargo, a pesar de su estado, el sacerdote habló. Dame la fuerza para matar a ese hombre. Solo entonces comprendí realmente la situación, con quién estaba hablando aquel sacerdote desconocido y qué clase de trato se estaba llevando a cabo. Si todas mis predicciones eran correctas, había una manera de que saliéramos vivos de esto. Imposible. El sacerdote recibió una negativa como respuesta a su petición. La voz resonó por todo el pasadizo como si se dirigiera a todos los presentes. Las reacciones fueron variadas. Mientras nuestros corazones se hundían, una breve chispa de esperanza apareció en los ojos del asesino de dragones. Y en ese momento, entonces déjame protegerlos. La petición del sacerdote continuó sin el menor indicio de vacilación. Escuché una risa proveniente de algún lugar. Lo permitiré. El sacerdote cayó al suelo. Era lógico, considerando que las 2 piernas que sostenían su cuerpo habían sido arrancadas. Sin embargo, el dios maligno era una existencia contradictoria que ofrecía esperanza y desesperación por turnos. ¡Wow! A cambio, un portal de luz negra se formó en el centro del pasadizo. El color del resplandor era diferente, pero seguía siendo un portal, el nivel más alto de magia, y uno capaz de abrir una puerta desde el laberinto hasta la ciudad. Zumbido. Pronto, la puerta dimensional repleta de maná comenzó a mostrar lo que había más allá. No era la familiar ciudad gris Terraftonia, sino una fortaleza subterránea oscura y sombría. Viejo. ¿Qué estás haciendo? Detente ahora mismo. Como si una ráfaga de viento invisible lo arrastrara, el cuerpo del asesino de dragones fue lentamente empujado hacia el portal. No te importa lo que le ocurra a tu nieto. El asesino de dragones gritó con furia, pero el sacerdote simplemente respondió con obstinación. Esto es algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Mierda. Quizás Vagos también había aceptado que no había forma de detener el plan del sacerdote, porque rugió hacia mí y luego dirigió la mirada hacia algo. Extendió la mano. Deslizamiento. La espada larga de arco, que había quedado sin dueño, raspó el suelo mientras comenzaba a moverse hacia él como si estuviera magnetizada. Era muy evidente lo que intentaba hacer. Fuera cual fuera el lugar al que iba, planeaba llevarse eso con él. Maldito bastardo obsesionado con las espadas.
Obligué a mis piernas tambaleantes a moverse y me lancé hacia adelante, no hacia ese pedazo de mierda del asesino de dragones sin remordimientos, sino hacia la espada que estaba siendo atraída hacia él. Golpe. Quedé aturdido por el impacto de mi cuerpo destrozado contra el suelo, pero aún así extendí la mano y agarré la espada. PZZZZZZ. La espada emitió calor tan pronto como la toqué, como si tuviera la impronta de su dueño. Gracias a resistencia al dolor, el sufrimiento era soportable, pero podía sentir claramente cómo el entumecimiento se apoderaba de mi mano. Tenía la sensación de que sostener esto solo unos minutos más podría dejar mi brazo inútil para siempre. ¿Este tipo siguió usando esta espada a pesar de eso? Cualquier pregunta innecesaria que cruzó por mi mente fue borrada de inmediato. No necesitaba pensar en nada de eso ahora mismo. Tú. Tenía que soportarlo, aunque tuviera que apoyar todo mi peso contra el suelo y clavar los dientes en el piso para que la hoja que algún día apuntaría hacia mí no volviera a ser esta. Para que no pudiera dañar a mis compañeros. Cac cac cac. En un instante, la fuerza de atracción aumentó. Mi cuerpo comenzó a deslizarse al perder apoyo. A esta velocidad, había muchas posibilidades de que fuera absorbido por el portal junto con la espada. Maldita sea, ¿debería soltarla ahora? Justo cuando ese pensamiento comenzaba a surgir en mi mente, Zekov. El bastardo escupió sangre y la sensación de resistencia desapareció. Sí, esto también debe ser demasiado para ti. Un momento después, me llamó. Bárbaro, volverás a verme. Era una frase que diría un villano despreciable, algo que incluso Misa se avergonzaría de escuchar. Ni siquiera dijo qué pensaba hacer después. Tum. Mi corazón latió con fuerza ante la advertencia. La lanza clavada en su hombro, su mandíbula medio destrozada, la energía asesina que hacía que mi piel se erizara y su mano derecha, que había pasado de roja a negra mientras desprendía humo, me decían que, si ese día llegaba, no tendría tanta suerte como hoy. Eso era más claro que cientos de maldiciones. ¿Pero qué importa? Apreté el puño. El hecho de que fuera miembro de Hércules, un aventurero del 9º piso con el apodo de asesino de dragones. El hecho de que la próxima vez no habría un guardián del equilibrio. Ya sabía todo eso. Sí, no podía derrotar a este hombre ahora mismo. Y si tenía otro truco oculto, tendría que luchar desesperadamente igual que hoy. Shaya. Pero sobreviviría porque eso era lo que mejor hacía. Porque eso era lo que había hecho toda mi vida. Porque era algo que tendría que seguir haciendo en el futuro. Sobreviviría y me volvería más fuerte para que algún día, cuando ya no necesitara un golpe de suerte para vencerlo, fuera yo quien lo buscara. Nos volveremos a encontrar, hombre dragón. No eres el único que perdió algo hoy. Shaya. La codiciosa boca del portal se tragó su cuerpo y desapareció. Al mismo tiempo, una cálida luz comenzó a extenderse por mi cuerpo. No solo por el mío, sino también por el de todos los demás. ¿Poder divino? Miré mi mano fijamente. Lenta pero constantemente, la herida estaba sanando. Y, a diferencia de cuando usaba una poción, no había dolor, solo calidez. Deslizamiento. Solo entonces recuperé el sentido y miré detrás de mí. Vi el cuerpo del sacerdote, que había sido despedazado. ¿Podía siquiera llamarse un cuerpo ahora? No tenía brazos ni piernas. Oscura sangre roja fluía de las cuencas vacías de sus ojos, y le habían cortado la nariz, haciéndolo parecer un cadáver en un campo de batalla. Además, las cosas que deberían haber estado dentro de su abdomen, atravesado por un corte vertical, habían desaparecido. ¿Por qué? Murmuré involuntariamente. ¿Por qué demonios este anciano había ofrecido tanto por completos desconocidos como nosotros? Entonces escuché un débil sonido proveniente del sacerdote. Carta, bolsillo, no podía creerlo, pero me acerqué rápidamente y registré su túnica. Apareció una carta arrugada y desgastada en las esquinas. Lee, no se preocupe. Descanse. Me aseguraré de entregar esta carta a la iglesia de Readlas. Gracias, el sacerdote cerró los ojos. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero su rostro arrugado estaba limpio y en paz. Mientras lo observaba, sentí como si estuviera soñando. ¿Cómo había logrado hablar en ese estado? No pude soportarlo y decidí preguntar, porque no tendría otra oportunidad. ¿Por qué nos salvó? ¿Porque era lo correcto? Bueno, si hubiera tenido sentimientos así, habría tenido una oportunidad de liberarse mucho tiempo atrás. ¿Por qué hoy? No podía haber sido simplemente una coincidencia y tenía mucha curiosidad por la razón detrás de ello. No hubo respuesta. ¿Ya estaba muerto?
Cuando empecé a levantarme, los labios del sacerdote se abrieron ligeramente. La frase nunca se completó, pero fue suficiente. Ya veo. Gracias por decírmelo. Me levanté sin arrepentimientos. Había muchas cosas que quería preguntar, pero tuve la sensación de que el anciano ya se había ido. Me detuve y contemplé el silencio opresivo que llenaba el lugar. Disfrutando del eco de esa tranquilidad, susurré para mis adentros. Sobrevivimos. Ikuro, Misa y Rodmiller habían sobrevivido. Pero no puedo decir que cumplí mi promesa de esta manera. Sonreí con amargura mientras miraba el cadáver de mi compañero al final del pasadizo. ¿Puedes ganar? No te preocupes. Definitivamente regresaremos a casa con vida. Lo había dicho con confianza, pero al final fue él quien realmente nos salvó. Lo que hizo posible que todos saliéramos vivos de aquí era algo que no podía describirse como suerte. Era más parecido a un milagro otorgado por un dios. Ryol Wardwalkie era solo un mago que había luchado hasta el final. Y esta era la herencia que nos había dejado.